Mucho se ha hablado en los últimos meses acerca de la reforma a la Ley 30. Estudiantes, profesores y políticos se pronuncian públicamente. ¿Pero qué es la Ley 30? Pues bien, es una ley que fue propuesta por Germán Arciniegas en 1933 y fue aprobada hasta 1992 bajo la presidencia de César Gaviria Trujillo. Esta ley estableció pautas de financiación para las instituciones públicas y dio autonomía a las universidades privadas con revisiones periódicas por parte del Estado. Ahora, bajo el mandato de Juan Manuel Santos, el Ministerio de Educación ha propuesto una reforma a aquella ley proponiendo una nueva financiación para la educación superior. Esta reforma busca fundar universidades con ánimo de lucro para que la universidad pública reciba inversiones del capital privado. Muchas opiniones se han dado al respecto, públicamente debaten los pros y contras, pero ¿qué tanto sabemos los estudiantes de la educación en Colombia? Hola, mi nombre es Don Bin y yo les vengo a hablar un poco de historia. Antes, la educación en Colombia era dirigida por la religión católica según la Constitución de 1886, pero afortunadamente en 1936 esto se reformó y se garantizó la libertad de enseñanza en el territorio colombiano. Todo esto provocó un fuerte movimiento pedagógico que influenció en la Constitución de 1991. En ella, no solo se reconoció a la educación como un derecho de los ciudadanos, sino que también se le otorgó al Estado como un deber. Actualmente es obligación estatal fomentar y promover el acceso igualitario a los colombianos de la enseñanza científica, técnica, artística y profesional. Más adelante, en 1994, se establecería la Ley 115, por la cual se definió el servicio educativo, su estructura y su funcionamiento. Además, se le otorgó su propio plan de desarrollo y una Junta Nacional, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento a los ciudadanos. La evolución en los niveles de cobertura de la educación básica en Colombia han evolucionado de manera positiva. Como porcentaje del PIB se ha incrementado la participación de niveles del 2% a niveles superiores al 3% en esta década. Ya en 2009 podemos hablar de más de 11 millones de matriculados en educación básica. En educación superior, por otra parte, hay 1.7 millones de estudiantes, de los cuales el 55% está en universidades públicas y el 45% en universidades privadas. Sin embargo, en términos cualitativos, el país se mantiene en niveles muy por debajo de lo esperado, dado nuestro ingreso per cápita y nivel de desarrollo. Es por esto que la inversión por estudiante requiere una optimización urgente para incrementar la calidad en áreas fundamentales para el desarrollo. A pesar de los avances en la defensa y garantía del derecho a la educación, actualmente en Colombia un alto porcentaje de la población no tiene acceso a la educación superior. Los sectores menos beneficiados son los departamentos de las zonas sur y oriente del país, por dificultades en la descentralización de los recursos destinados a la prestación de servicios básicos. Por otra parte, las poblaciones menos beneficiadas son los jóvenes de estratos 1 y 2, quienes no cuentan con los recursos necesarios para acceder a la educación superior y tampoco con soluciones reales del gobierno que promuevan la prestación eficaz de este derecho. ¿Qué falta por hacer para garantizar de forma efectiva el derecho a todos los individuos? Calidad y pertinencia. Un peso específico consciente dentro de las cuentas de la nación, es decir, más conciencia en el presupuesto y además personas capacitadas en el gobierno. ¿Por qué calidad y pertinencia? Primero, tenemos que enfocarnos en la escuela y gobierno. En la educación básica falta conciencia interna en la distribución del presupuesto asignado por el Estado y por tanto es necesaria una regulación más cercana. Por tanto, hace falta pertinencia en la inversión para que la calidad aumente. En el gobierno falta conciencia sobre la necesidad de la escuela, no solo de la básica, sino también de la superior. La garantía debe nacer en los cimientos de la educación. Si los niños no salen bien preparados del colegio, ¿cómo van a tener acceso a una educación superior de calidad? El presupuesto, además de ser muy bajo, está distribuido irregularmente, y además las personas del gobierno que lo distribuyen no están capacitadas para tomar decisiones en materia de educación, pues no están enteradas realmente de los problemas internos de la academia. Yo, Simona, les hablaré un poco acerca de la situación actual de la educación superior en Colombia. En nuestro país, la educación es un tema bastante agridulce. Efectivamente, nuestra Constitución nos reconoce el derecho a la adquisición de conocimiento y a su esparcimiento democrático, pero a pesar de nuestra visión, las actuales cifras dejan mucho que desear. La cobertura nacional ha pasado a un 37% en los últimos 10 años,
pero la deserción está por el 47%. De aquella cifra de cobertura se notan drásticas diferencias entre las regiones. La región sur y oriental son las que llevan del bulto en la actualidad. Afortunadamente, tenemos 286 instituciones de educación superior en el país que pueden llegar a facilitar el acceso a la población y, reconocidas o no mundialmente, es una cifra bastante representativa. Por otro lado, la inversión nacional a un estudiante por año es precaria. Es de saber que de acuerdo a lo que se invierte se gana, y si este país quiere ser competitivo a nivel mundial, debería subir el presupuesto a las investigaciones y ponerse a la par o por encima de los países vecinos. No debemos olvidar que la universidad es el acceso al conocimiento de las personas, no para graduarse y recibir un cartón, sino para que profesional y solidariamente contribuyamos todos con nuestros conocimientos al desarrollo nacional. ¿Qué puede hacerse entonces para mejorar esta situación? Los estudiantes debemos informarnos y tener un nivel de participación activo. La indiferencia y la ignorancia son los obstáculos que hay que tumbar. Debemos saber las consecuencias de nuestras acciones o de su omisión, porque la educación es el único vehículo que garantiza un mayor bienestar para los individuos. Nuestra Constitución política resalta la educación y le atribuye su importancia. Es deber de nosotros velar por la protección y el cumplimiento de lo que allí se consigna.